En Cámara, entrevistas con diputados y diputadas de Mendoza para que conozcas el trabajo de tus representantes. Año 2020, un año difícil literalmente para todo el mundo. También un año de mucho trabajo para la Cámara de Diputados de Mendoza. Su presidente, el diputado Andrés Lombardi, está con nosotros en Cámara y le agradecemos. Él es miembro del bloque de la Unión Cívica Radical, pero presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. Diputado Andrés Lombardi, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Muchas gracias a todo el equipo de prensa de la Cámara de Diputados que abrió, entre otras cosas, en este 2020 este segmento para que los legisladores puedan estar hablando y comunicando la actividad legislativa que se ha desarrollado, ¿no?, en esta nueva modalidad, y creo que una de las cosas que se han incorporado y que deberían permanecer después en los próximos años. Un año difícil, ¿no? Pero también de una tarea intensa en la Cámara de Diputados, un organismo legislativo que no paró en todo el año a pesar de la pandemia. No hubo un abandono de las sesiones ni de las reuniones de comisión. No, de hecho, la Cámara de Diputados y en conjunto con la Cámara de Senadores, apenas Argentina entró en cuarentena, decidió modificar su reglamento y sacar una resolución que permitían las sesiones online, y se fueron implementando nuevos sistemas que lograron que la actividad legislativa continuara. Y Mendoza se transformó en la primera provincia en tener sesiones online y la legislatura siguió funcionando. En el caso particular de la Cámara de Diputados, migramos hacia el expediente legislativo electrónico, lo cual le ha dado mucho más dinamismo a la hora de consultar los expedientes. Las sesiones se desarrollaron todas las semanas, como es habitual, y en ningún momento se condicionó la agenda legislativa. Así es que si uno mira el nivel de leyes sancionadas, son inclusive superiores a otros años, en cantidad por lo menos, que las que se hacían en forma habitual y tradicional. De hecho, Mendoza y la Cámara de Diputados en particular tiene la primer sanción legislativa del país vía online. Es la ley 9220, una ley que ratificaba justamente el decreto del Ejecutivo imponiendo las medidas sanitarias de cara al COVID que hemos padecido. Sí, exacto. Eso es una ley que, más allá de que es la primera ley online de la Argentina, que la verdad que es un orgullo haber pertenecido a esta Cámara de Diputados que avanzó en eso, es una ley que también expresa lo que se hace en la legislatura. Es una ley que ratifica el decreto del gobernador en donde se declara la emergencia sanitaria, económica y administrativa de la provincia, que le da facultades extraordinarias para enfrentar la pandemia, pero también es una ley que tiene incorporada una comisión de seguimiento de los gastos y de la rendición de cuentas, que es el otro trabajo que hace la legislatura, que es controlar al Poder Ejecutivo. Entonces, es una ley que es simbólica por ser la primera ley online, pero también es una ley que muestra cuál es el verdadero trabajo que se hace en la legislatura. Además de las iniciativas propias o dirigidas a paliar la problemática de la pandemia, ha habido otros proyectos de gran importancia aprobados en diputados, como puede ser, por ejemplo, la ley para erradicar la violencia laboral. Sí, hay muchas leyes que estaban relacionadas con la pandemia y con la reactivación de la economía, como es Mendoza Activa de hidrocarburos, inclusive el acuerdo y el contrato, la ratificación del contrato con Potasio Río Colorado, que son leyes que tienden a mejorar la situación económica que está viviendo la Argentina, producto de esta cuarentena tan extensa, pero también muchas leyes que hacen a la vida de los mendocinos y que van a quedar por mucho tiempo. Tal vez entre las más resonantes está la eliminación de aquellos equiparados que estaban mal equiparados en la justicia provincial, que son leyes que han tenido un profundo debate y que se han obtenido muy buenas sanciones en la legislatura. Mendoza Activa es la iniciativa que mencionaba usted recién
y que incluye un paquete de medidas para reactivar justamente la economía en este contexto, que es un contexto muy difícil, lo sabe todo el mundo, y además también se aprobó el paquete tecnológico que incluye la Agencia Mendocina de Innovación, la Ley de Economía del Conocimiento y la Ley de Fomento a Emprendedores. Me parece interesante que nos explique de qué se trata primero Mendoza Activa y luego a lo mejor alguna de estas iniciativas que están dentro del paquete tecnológico. Bueno, Mendoza Activa parte de una concepción en donde, frente a la situación económica que estaba atravesando la Argentina, lo que hay que buscar es que aquellos pequeños y medianos empresarios, inversores, emprendedores que tengan capital para poner en funcionamiento la economía, se los incentive a que los vuelquen al mercado. Es decir, que el sector privado genere movimiento de la economía, que genere puestos de trabajo. Entonces, a partir de la ley de Mendoza Activa, se reintegraba el 40% de la inversión en 3 modalidades. La primera modalidad es con exenciones fiscales, con bonos fiscales durante los próximos 5 años. La segunda modalidad es a partir de reintegros en efectivo de las inversiones. Y la tercera modalidad, que va un poco más allá, es a partir de una tarjeta de consumo que permite a aquellos que invierten en construcción, en equipamiento, en mercadería, etcétera, pueden tener hasta un 10% de esa inversión en una tarjeta de consumo que le permita consumir en locales relacionados con el turismo y con la recreación. Es decir, plata que se sigue moviendo en la economía. Es importante destacar esto porque es un contrapunto diferente con el gobierno nacional. Mientras el gobierno nacional lo que hizo fue emitir dinero y entregarlo a través de ATP, a través de IFE, a las empresas o a aquellos desempleados que no tenían trabajo, que está bien que se haya ayudado a esos sectores, el mensaje que se estaba dando es quédense en sus casas, que el Estado a través de imprimir billetes te va a ayudar a llegar a fin de mes. Pues Mendoza demostró durante esta cuarentena que hay un mecanismo de articulación entre la salud y la economía que se llevó en esta primera etapa del COVID y ya hemos pasado el pico y estamos hoy muy por debajo en el nivel de contagio, en donde no había necesidad de cerrar la economía tanto como se hizo a nivel nacional. Mendoza en esto se diferenció una vez más del resto de las provincias y del gobierno nacional. En el caso puntual de las economías del conocimiento y de la Agencia de Ciencia y Tecnología de la provincia de Mendoza, las primeras medidas tienen que ver con esto, con el mismo espíritu que se hacía para el resto de la economía, también se hizo para la economía del conocimiento. Producto de Mendoza tiene características muy especiales que la hacen un lugar en el cual esta actividad se puede desarrollar. Una gran diversidad de universidades que forman profesionales relacionados con la temática, niveles de respeto institucional y de recursos humanos muy buenos en la provincia, y creo que Mendoza, en pos de buscar una diversificación económica, está fomentando en forma acertada esta industria que puede generar muchos ingresos a la provincia. Y la Agencia de Ciencia y Tecnología tiene el objetivo de articular todos los organismos de ciencia y tecnología que hay en la provincia, de índole provincial, pero también de índole nacional, para poner a Mendoza en la vanguardia en la ciencia, en la tecnología y en la investigación. Otra de las iniciativas importantes, por fuera podría pensar uno de lo económico, es la ley de oncopediatría, una ley que va a permitir a los niños, las niñas y adolescentes que padecen cáncer, pero también a sus familias, tener una atención integral para transitar la enfermedad de la mejor manera posible. Exacto, es una muy buena ley, es una ley que le hicimos algunas modificaciones en diputados con respecto a lo que venía de senadores, porque el problema central no está en el tratamiento oncológico en sí, en la cuestión clínica médica, porque la mayoría de los niños oncopediátricos se atienden en el Hospital Noti y a través de sus obras sociales o a través del Plan Provincial de Oncología son atendidos con sus medicamentos, sino que se le da una cobertura integral que ayuda a acompañar a las familias de estos niños que tienen esta enfermedad. Se le da
se tiende a buscar ayuda en términos de movilidad, de alojamiento en algunos casos, acompañamiento psicológico, porque es una enfermedad que a toda la familia afecta en cierta medida. Entonces hay que tener una visión integral de acompañamiento. Y una vez más, Mendoza se transforma en la primera provincia que tiene una ley de oncopediatría específica para tratar esta situación. También otra de las leyes, diríamos, importantísimas y estructurales que se han aprobado durante el 2020 es ficha limpia, esta modificación de la ley orgánica de partidos políticos, que lo que logra es que personas que están condenadas por distintos delitos no se puedan presentar a candidaturas. Mendoza es una provincia que tiene una calidad institucional muy superior al resto de las provincias de la Argentina. Y si bien es muy difícil que algún político vaya en algún cargo electivo con antecedentes como los que están estipulados en esa ley, en la ley de ficha limpia, era importante que esto quedara reglamentado. Y así fue que la iniciativa que se inició a nivel nacional de ficha limpia, Mendoza fue la primera provincia que lo tomó, lo sancionó en diputados, y con el sistema bicameral fuimos la segunda provincia a nivel nacional que tenemos una ley de ficha limpia. Es muy importante para la calidad institucional, para que los representantes sean personas probas, que no tengan antecedentes, y con un agregado más, en la sanción de la ley quedó establecido que aquellos que ya tengan sentencia en primera instancia no pueden ser candidatos. Esto, a diferencia de lo que sucede, porque había que evitar todo el camino y el recorrido judicial, es muy importante, porque si no, se dan casos en donde las sentencias están apeladas y al no estar firmes pueden seguir siendo candidatos. Pues en Mendoza, a partir de la sentencia en primera instancia, luego de un juicio en donde hay derecho a la defensa y donde hay una sentencia, ya no pueden ser candidatos. Y también se incluyó al Poder Ejecutivo y todos sus funcionarios. Otra de las iniciativas que fue parte de la agenda legislativa es el uso medicinal y científico del cannabis en la provincia de Mendoza. Eso también podríamos pensarlo como una ley de avanzada. Sí, una ley que es una ley modelo en el país, es una de las mejores leyes. Si bien hay provincias que han avanzado con cannabis, la ley que estamos aprobando en la legislatura de Mendoza para toda la provincia es una ley de avanzada que va a permitir también explotar la comercialización, la producción, comercialización y venta de cannabis para uso medicinal. Es una muy buena ley que ha sido elogiada por el gobierno nacional, por los alcances y por cómo está estructurada esa ley. Probablemente, nuevamente, varias provincias copien este modelo de ley para implementar en sus provincias. Siempre con ese objetivo, de tratar de ser modelos en el país, de estar a la vanguardia de los temas, y en eso hay que rescatar a la dirigencia política de Mendoza. Otra de las iniciativas importantes que se han aprobado, obviamente, es el presupuesto para el año que viene, con la posibilidad de el rollover justamente por un año en el 2021. ¿Qué perspectivas tenemos para el año que viene con el presupuesto que se ha aprobado este año, con la posibilidad del rollover justamente para el año próximo? ¿Qué podemos esperar en Mendoza? Bueno, Mendoza en eso tiene que dar un paso más, queda pendiente esa discusión. El rollover es la posibilidad de renegociar la deuda que tiene vencimiento en el año que viene, en este caso en el 2021. Mendoza tiene que avanzar hacia permitir el rollover por tiempo indefinido. Rolear una deuda es renegociar una deuda que tiene vencimiento, pero no es a cualquier costo ni a cualquier plazo, sino que tienen que darse tres condiciones. O de esas tres condiciones se tienen que cumplir al menos dos. Tener una quita de capital, tener mejores intereses que la deuda que se está refinanciando, o tener mejores plazos. Si se cumplen dos de esas tres premisas, Mendoza podría tener un rollover automático, porque es una herramienta de la administración que sería, bueno, es la posibilidad de que nosotros en nuestras casas, por ejemplo, financiemos o renegociemos la deuda que tenemos en tarjeta de crédito por un préstamo personal, que sin duda va a ser a mayor plazo y con una mejor tasa de interés. Eso que está condicionado ya es lo que Mendoza debería avanzar.
Es bueno para las cuentas públicas, es bueno poder avanzar en renegociar vencimientos. Las cuentas públicas han sido afectadas duramente por la caída de la recaudación, producto del parate que tuvo la economía, y entonces hay que darle al gobierno provincial esas alternativas que alivien la presión sobre las cuentas públicas. Y además Mendoza ha avanzado y ha seguido sosteniendo el espíritu de disminuir los impuestos provinciales. En este caso, para el 2021, hay más de 150 actividades en donde la tasa de ingreso bruto se ha reducido a la mitad. Son aquellas actividades que más se han visto afectadas por la cuarentena, es decir, el servicio de transporte, los restaurantes, los alojamientos, los servicios turísticos. Se le ha disminuido la tasa para el año 2021 con la idea de ayudar a ese sector para que se vuelva a redinamizar y que pueda invertir y estar en las mejores condiciones para que cuando pueda volver el turismo, Mendoza esté disponible y tenga toda su oferta turística, que veníamos muy bien en un camino de crecimiento de esta actividad y que es muy importante para la economía de Mendoza. Diputado Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, muchas gracias por esta entrevista, por este balance del año 2020 y bueno, esperemos que el 2021 sea para las personas que habitamos Mendoza un mucho mejor año. Muchas gracias, Santiago, por la oportunidad. Agradecerles a todo el equipo de la Cámara de Diputados que ha trabajado fuertemente durante este 2020 para sostener el nivel de actividad de la legislatura. Todos aquellos que han aportado su granito de arena y que han sido personas muy activas para que nosotros podamos seguir trabajando. Y dejarles un mensaje de esperanza para el 2021, que creo que Mendoza está bien encaminada, que esperemos que la nación nos permita avanzar y no nos condicione tanto con una cuarentena tan extensa, que la vacuna tenga efectos positivos sobre la enfermedad y que podamos retornar a la normalidad por nosotros, por la provincia, pero especialmente por nuestros hijos y nuestros nietos, que son quienes también han sufrido fuertemente el impacto de esta cuarentena.